Buenas noches, mis hermanas y hermanos en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí hacemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. El título de hoy se llama La palabra de Dios es importante. La palabra de Dios es sumamente importante. Si no tienes la palabra de Dios, no tienes a Dios. Quien ama la palabra de Dios, a Dios ama. Si la palabra de Dios ocupa un lugar secundario o muy lejano en tu vida, tú no puedes decir que amas a Dios. Y si lo haces, eres un mentiroso, porque quien dice que ama a Dios lo quiere conocer. Y a Dios se le conoce básicamente a través de su palabra, porque Él se revela a través de ella, la Biblia. No puedes decir que amas a Dios si ocupas tu día en tanta cosa y no tienes tiempo para Él, su Biblia, su palabra. Dios habla a través de su palabra. En el 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Y la palabra de Jehová escasaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel era un adolescente y ministraba a Jehová en la presencia de Eli, el sacerdote y profeta de Israel, muy reconocido. Era un hombre bueno que conocía la palabra de Dios, pero había envejecido y se había herrumbrado la palabra de Dios. No había visión con frecuencia, ni había con frecuencia palabra de Dios. Es más, escasaba la palabra de Dios. Tú puedes tener una Biblia y leerla esporádicamente. Puedes conocer varios versículos bíblicos de memoria. No obstante, tu falta de apego y de amor a la palabra de Dios hace que ésta sea aburrida o no entiendes nada cuando la lees. Puede ser que tengas conocimiento de la palabra de Dios, pero eso no significa que tienes palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, o sea que llega a tu vida en un determinado momento y te da visión. La palabra de Dios no es lo que está escrito con tinta sobre un papel. La palabra rema es esa palabra que se te revela a partir del logos, que es esa palabra que está escrita en la Biblia. Cuando la lees, esa palabra te alumbra y te hace dar cuenta de algo que debe hacer o no deberá hacer. La palabra de Dios te da dirección. Eli sabía mucho de la palabra de Dios. Sabía de ritos y cómo había que hacer en cada paso de esos ritos. Como por ejemplo, a la hora de sacrificar animales, tenía claro qué hacer. Pero él que ministraba a Dios era Samuel. Él era un muchacho que amaba a Dios. La palabra de Dios comenzó nuevamente a manifestarse en el ministerio de Samuel. Un muchachito que amaba al Señor. Y dice así la Biblia respecto a él. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Tú no lees la palabra de Dios, no tienes tiempo para hacerlo, tú tienes muchas ocupaciones, pero quieres conocer la voluntad de Dios. Quieres saber qué es lo que Dios quiere de ti, pero no te importa la palabra de Dios, o dices que sí te importa, pero no tienes tiempo de leerla. Recuerda, el que ama la palabra de Dios, a Dios ama. Dicho a la inversa, el que ama a Dios, su palabra ama. No hay excusas de que no puedo leer por falta de tiempo, porque me aburre, porque no lo entiendo.
Tienes que hacerte el tiempo y estudiarla. Si ama a Dios, tiene que amar su palabra. Y amar la palabra de Dios es buscarla como un tesoro, léela y atesorarla en tu corazón. El rey David amaba muchísimo a la palabra de Dios. La ley de Dios, sus preceptos, lo podemos ver en cada uno de sus salmos. El salmo más extenso de la Biblia es el Salmo 119 y es una dictatoria al amor que el salmista tenía a la palabra o precepto de Dios. En él que expresa, entre otras cosas, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Más que todos mis enseñadores, he entendido por qué tus testimonios son mi meditación. David reconocía que la palabra de Dios era muy importante. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida y no le das trascendencia, porque está muy ocupado con lo que haces diarios. Cuando no le das oportunidad, deja que caiga en tierra. Y hoy yo te hablo palabra de Dios. Tal vez piensas que solo soy una mujer y debes decidir si crees o no crees. Porque si yo te estoy predicando palabra de Dios y la desestimas por mi cara o por el concepto que tienes de mí, debo decirte que corres el riesgo de dejar caer al suelo la palabra de Dios. Y eso es desestimarlo a Dios. A veces nos guiamos más por conceptos éticos y por conceptos tradicionales. Hay gente que se cree que es mejor que Dios y son más papistas que el Papa. Por lo que podemos leer en la Biblia, vemos que Jesús varias veces se enojó y se enojó mal. El Señor no quiere que se confunda lo que es el pensamiento humano o la palabra humana con el pensamiento o la palabra de Dios. Para Jesús la palabra de Dios es muy importante. No podemos mezclar el consejo humano con el consejo divino. No podemos mezclar el a mí me parece, a mí me gustaría o el yo siento con la palabra de Dios. Porque esta marca la voluntad de Dios y tú no puedes confundir tu voluntad, una voluntad humana con la voluntad de Dios, que es sagrada. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Quiero hablarte de la preeminencia de la palabra de Dios. Preeminencia significa el lugar importante que ocupa la palabra de Dios. Por eso el que ama la palabra de Dios, a Dios ama. Y el que ama a Dios, ama su palabra. Y la palabra de Dios es muy importante. Muchos se han descarriado porque no le han dado importancia a la palabra de Dios. Cuando Dios habla para la oreja, si Dios te está hablando, tómalo en serio y no permitas que nadie te distraiga. Abre el corazón porque algo quiere hacer el Señor contigo. Su palabra no es la tradición de los hombres. Los escribas y los fariseos sabían de religión. Conocían muy bien la palabra de Dios. Sabían de ritos, sabían qué era lo que había que hacer y qué no. Pero estaban encogidos porque habían formalizado una religión de la cual el Espíritu Santo se había retirado. La palabra rema que he mencionado anteriormente es palabra viva, es el Espíritu Santo, encendiendo, vivificando y moviendo dentro de ti la palabra de Dios. Si no te pasa así es porque la palabra de Dios no te llegó. Y eso debe ser porque estás distraído en tus quehaceres, afanado, ansioso y preocupado, con muchas cosas. Entonces la palabra de Dios no encuentra cabida en tu corazón. Jesús estaba en Genesaret, en la zona de Galilea, y ahí la gente no era tan religiosa. De ahí vinieron los discípulos de Jesús y cuando la gente los escuchaba hablar, decía que era del vulgo
y sin letras. Pero quedó demostrado más tarde que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Los discípulos de Jesús no sabían mucho de reglamentos. Jesús declaró: yo he venido para que tenga vida, y eso es lo que nos debe ocupar. Que la vida de Jesús esté en nosotros. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 1 hasta el 4, dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús como pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los varos, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Resulta que se habían establecido normas de purificación. La purificación, la pureza y la santidad eran muy importantes en la religión judía. Tanto es así que ellos consumen alimentos kosher. Esto es comida santificada y apartada. Ellos tienen normas para matar las vacas y para preparar los alimentos. Hasta el día de hoy existen normas de lavados de manos, de vasijas, de vasos y demás utensilios. Pero más que una cuestión de salud y de sanidad, es una norma religiosa. Antes de leer la Torah, se lavan las manos y la cara. No pueden tocar algunos alimentos. Por ejemplo, hay aros que son para lavarse las manos, pero tienen que agregar de cierta manera para no contaminarse. Esas son normas religiosas. Los religiosos condenaban a los discípulos de Jesús por comer pan con las manos sucias. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 5 dice así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos inmundas? Cuando Jesús escuchó esto, explotó de bronca, porque para el Señor había un abismo muy grande entre la tradición de los ancianos y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy importante. Entonces Jesús tomó el manual de ética y pensó de qué manera responderles para no crear discordia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 6 y 7, dice la Biblia: respondió, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les doy en la cara a los hombres de quehacer religioso que habían llegado desde Jerusalén. Esas personas llevaban unas vestiduras especiales. Se santificaban, tenían una manera especial de hacerse acompañar. Aquí se ve a Jesús muy enojado, y él dijo en una oportunidad: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 24. Porque él descendió del cielo no parece hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Para Jesús las palabras eran muy importantes. Si yo obedezco la palabra de Dios, amo a Dios. Si yo amo la palabra de Dios, le estoy honorando y
y hago su voluntad. En muchos países la tradición es muy importante. El punto de volverse sagrada. Muchas cosas hacemos que se vuelven hábitos y los hábitos se transforman en tradiciones. Jesús confrontó a los ancianos por sus doctrinas. En la Biblia están las doctrinas que deben ser abrazadas y creídas. Estas son artículos de fe inmovibles que no pueden no crecer. Doctrina es una enseñanza que conforma un cuerpo que debe ser creído y quien no quiere es condenado, porque tiene que ver con la salvación. El perdón de los pecados por la sangre de Jesús es una doctrina. Es una enseñanza en la Biblia que comienza en el Génesis con el primer acto de sacrificio de Abel y termina con el Apocalipsis con el Cordero inmolado de Dios desde antes de la fundación del mundo, que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo está representada en la salida del pueblo hebreo de Egipto. Cuando matan un cordero y pintan los dinteles de las casas con su sangre. Eso es una doctrina que debe ser creída, respetada y obedecida. Pero Jesús le dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No lo honran cuando imponen reglas que Él no ha mandado. Jesús se enojó mucho con los religiosos y lo confrontó varias veces. Gente que quería ser más religiosa que Dios. No estaba mal que los discípulos se lavaran las manos a la hora de comer. Estaba mal que lo que hayan impuesto como una norma religiosa. Le dijo también Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferes a la tradición de los hombres, los lavamientos de los aros y de los vasos de beber, y haceres otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invaldáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 8 y el 9. Aquí hay un gran problema. La tradición de los ancianos equivale a doctrina de hombres. Los ancianos eran personas vulnerables en todas las civilizaciones. Eran personas de edad avanzada que tenían conocimiento y experiencias. Entonces los gobernantes o personas que estaban en autoridad siempre recurrían a los ancianos porque ellos tenían mayor cúmulo de conocimiento. En la época de Jesús había sentada y ancianos que conformaban el Sanhedrin. Y como Jesús no cuadraba con las enseñanzas de los ancianos, el Sanhedrin decidió matarlo. Es brava la lucha de alma humana contra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy importante. Una cosa es doctrina de Dios y otra es la doctrina de hombres. Si algún día me escucharás dar enseñanzas que no concuerdan con la palabra de Dios, tienes derecho de no hacerme caso. Pero si te hablo palabra de Dios y no te tomas en cuenta, corres el riesgo de echar por tierra la palabra de Dios. No me estés desechando a mí, estás desechando a Dios. Y quien desecha la palabra de Dios, a Dios desecha. El tema no era si me lavo las manos o no me lavo las manos. El tema es qué pasa con el lavamiento de las manos. Había cosas que los ancianos exigían como palabra de Dios. Y Jesús le dijo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferes a la tradición de los hombres. Le decía también, bien validas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Había una gran diferencia entre los mandamientos de Dios y la tradición de los hombres. Las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Hay iglesias que tienen reglamentos y estatutos. En la iglesia las cosas se echan así porque está en el reglamento. Dice alguien, ojo, el reglamento puede transformar en la tradición de los ancianos. Las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Jesús mismo lo dice. Bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. También agregó, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacer semejantes a estas. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Tradición de los ancianos no equivalente a la palabra de Dios. El peligro no solo es enseñar como doctrina el mandamiento del hombre, sino que es mandamiento del hombre invalidar la palabra de Dios. Tú tienes que conocer la palabra de Dios, como declararlo el salmista. Lámpara es a mis pies y tu palabra lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. Si quieres caminar seguro y segura, si quieres estar convencido de la voluntad de Dios para tu vida, tienes que conocer muy bien su palabra. Si conoces la palabra de Dios, conoces la voluntad de Dios y sabes cómo piensa Dios. Si desconoces la palabra de Dios, estarás entregando los conocimientos tradicionales que tienen con las doctrinas bíblicas. Lo que Moisés dijo equivalente a lo que Dios dijo. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, morirá irremisiblemente. Pero vosotros dices, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir me ofenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invaliando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido y muchas cosas haceres semejantes a estas. Su palabra alumbra nuestro camino. Dios inspiró a sus elegidos para escribir su palabra. La palabra fue escrita por hombres y mucha gente no la toman en serio o no la obedecen, arguyendo que fue escrita por hombres. Y estos se equivocan. Hubieron personas que menospreciaron a Moisés. Una de ellas fue María, su hermana, que junto con Aarón murmuraron contra él diciendo, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. El libro de Números, capítulo 12, versículo 2. Al rebelarse contra Moisés, le fue muy mal. Tú no puedes desechar la palabra de Dios porque la escuchas por boca de un hombre. Tú tienes que discernir si es palabra de Dios o no. En última instancia, tú eres responsable de lo que crees. No puedes echarle la culpa al pastor si quieres que no habló palabra de Dios. Debes amar a Dios con todo tu corazón. Así sabrás si la palabra es de Dios o no. Lo cierto es que los que caminemos con Dios lo hacemos en la revelación. Los hombres de Dios fueron inspirados. La inspiración fue el aliento de Dios. Ellos eran hombres pecadores como tú y como yo, pero Dios lo inspiró para escribir su santa palabra. El Señor puede dar un gran golpe con una vara torcida. Ellos fueron inspirados y nosotros necesitamos revelación para poder descubrir lo que está detrás de su palabra.
Lo que está escrito no es la revelación. Lo que Dios te muestra detrás de lo que está escrito es revelación. Tú necesitas que Dios te hable a ti. Ama la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y atesorala. Porque la palabra de Dios es muy importante. Hay costumbres y ideas que cometen con la palabra de Dios. Y cuando tú no amas la palabra de Dios y no lo amas a Él, muchas ideas y razonamientos se juren en tu corazón. Además de lo que te dicen tus familiares y amigos, pero tú no tienes paz en tu alma para poder escuchar la voz de Dios. Volviendo a lo que dijo Jesús. En cuanto a las tradiciones, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros dices, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán. ¿Qué quiere decir? Me ofenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no dejas hacer más por su padre o por su madre. Los ancianos invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Cuando Moisés dijo, honra a tu madre y tu padre, es Dios hablando. Esto es igual a decir, Dios dijo, honra a tu madre y a tu padre. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 4, dice aquí. Dice así, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Mateo relata la misma historia, pero no dijo, Moisés dijo. Los ancianos querían que tuvieran un gran respeto por las ofrendas. Entonces establecieron normas. Cuando decidas que vas a ofrendar a Dios, haces un voto. Y una vez hace un voto, no puedes volver atrás. Tú quieres ofender una ovejita, entonces hace un voto llamado corbán y apartas esa oveja para Dios. Y ya no la puedes usar para ninguna otra cosa, porque queda apartado o santificado para Dios. Y Jesús le reprocha que ellos invalidan el mandamiento que dice honra a tu madre y tu padre. Pero ellos tenían una norma que llamaban corbán y era un voto. Entonces, si el papá se estaba muriendo de hambre, el hijo podría vender la ovejita para cumplir con el mandamiento de Dios. Ahora, por causa de la norma de los ancianos, tenía que decirle al padre que no podía ayudarlo porque lo que tenía era corbán. Ojos con las costumbres de tu casa, las que impresionaron tus antepasados. A ti te tiene que mover solo la palabra de Dios, o corres el riesgo de invalidarla. Pero si Dios te llama, deja lo que tengas que dejar y seguirlo. No permita que tus padres o tus amistades, no permitas que nada ni nadie te interponga. Eres capaz de sacrificar algo importante por causa de la voluntad de Dios. Espero que hoy hayas aprendido que la palabra de Dios es muy importante. Ninguna tradición, ningún pensamiento o argumento, ningún razonamiento puede levantarse y ocupar la palabra de Dios en tu vida. Y con esto termino. Y ahora para los que quieren recibir Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que tiene para cada uno de nosotros, porque nos promete la vida eterna, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten la oración de salvación conmigo y dice así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos.
Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar con las oraciones. Vamos a empezar con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración para los enfermos. Dios mío, te presento un baby que se llama Emilio Salo. Padre Santo, pon tu mano en él y sánalo, Padre. Sánale todos los órganos de su cuerpo. Que quede completamente sano y restaurado. También, mi Dios, te presento dos babies. Uno que se llama Ryder y el otro se llama Max. Dios mío, pon tu mano en ellos. Sánale y restaurale todos los órganos de su cuerpo. Que queden completamente sanos y restaurados. Y también te presento a la sobrina de Jacob. Dios mío, pon tu mano en ella. Sánale los órganos de su cuerpo y sus vocales, que ella pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. También vamos a hacer una oración para los matrimonios que están en conflicto. Señor, tú sabes quiénes son. Dios mío, pon tu mano sobre ellos. Dale la paz que sobrepasa todo entendimiento y amor agape. Ese amor profundo que tú tienes para nosotros, Señor. Que las parejas vuelvan a enamorarse de nuevo, como al principio, más fuerte y más profundo. Que pueda comprenderse bien, hablarse bien, comunicarse bien. Y también, Señor, sánale los corazones de los hijos, que los hijos sufren al ver los padres en conflicto. Que sean una familia llena de la paz y de amor, que sobrepasa todo entendimiento que usted nos da, Señor. Restaura los matrimonios y las familias. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están en el vicio de droga y alcohol, que es una epidemia que coge en todas las naciones, por todo el mundo. Dios mío, pon tu mano y ten piedad sobre ellos. Son personas que han sufrido mucho daño en su vida, que han sufrido tanto, Señor. Tú sabes el problema y sufrimiento de cada cual. Dios mío, ten piedad sobre ellos, pon tu mano en ellos y sánalo, Padre. Rompe el vicio de la droga y alcohol, Padre. Sánalo a ellos, Padre. Y también sánale a los familiares que sufren a verlo a ellos en esa condición. Que puedan ser completamente sanos y restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús y que busquen de ti, Señor. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están presos en la cárcel. Que hay muchos inocentes que están presos en la cárcel y son inocentes. Dios mío, ten piedad sobre ellos. Dale un nuevo vicio. Tú eres nuestro buen en excelencia. Ayúdalo, Padre, y ábrele las puertas de las sendas de la cárcel, como le hiciste a Pablo y Silas en las Escrituras. Que sean libres y que puedan reunirse con sus familiares de nuevo. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y ahora vamos a hacer una oración de bendición que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense a buscar de Dios. Y hasta la próxima. Amén.